Se ha establecido el control ruso sobre la ciudad de Konstantinovka. La declaración del dictador ruso sobre lo inapropiado en Konstantinovka, junto con la advertencia sobre la dictadura. Repito, esto nos conviene. Como era de esperarse, Vladimir Putin tuvo miedo de ir a Konstantinovka, en la región de Donetsk, que supuestamente los rusos capturaron ayer. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, hoy le propuso al dictador ruso, Vladimir Putin, tener una reunión bilateral precisamente en Konstantinovka, después de su declaración sobre la captura de esa ciudad por parte de los rusos. Es decir, si los rusos realmente capturaron la ciudad, para Vladimir Putin, sin duda, no debería ser un problema presentarse allí. Pero en lugar de mostrar su valentía, Vladimir Putin huyó y solo desde lejos dio la orden de continuar los ataques con misiles contra las ciudades civiles de Ucrania. Pero su yate personal ordenó trasladarlo urgentemente más lejos, al Ártico, para que los drones ucranianos no pudieran alcanzarlo. Pero esta noche, los drones ucranianos visitaron la tierra natal de Vladimir Putin. Las fuerzas de defensa de Ucrania, en la noche del 4 de julio, atacaron una terminal petrolera en San Petersburgo. En este momento, un gran incendio está arrasando la instalación. Mientras tanto, en el Kremlin están preparando a los rusos para una guerra realmente grande. En medio de los rumores sobre la preparación del Kremlin para una nueva ola de movilización justo después de las elecciones en otoño, el Ministerio de Defensa de la Federación Rusa propuso cancelar el examen médico obligatorio para los militares por contrato y los movilizados, que es precisamente lo que determina su aptitud para el servicio militar. En el Ministerio de Defensa de la Federación Rusa declararon que la comisión médico-militar solo debe realizarse en caso de que sean visibles lesiones o enfermedades evidentes, y a los demás se les propone automáticamente ponerles el sello de apto para el servicio militar. Y esta propuesta del Ministerio de Defensa de la Federación Rusa se hizo en medio de otras noticias. Vladimir Putin apenas ayer ordenó analizar la implicación de los aliados de Ucrania en la guerra, a quienes él llamó instigadores de la prolongación de los combates. Y esta mañana, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia ya publicó una lista de países europeos que supuestamente están directamente involucrados en la guerra, y por eso el Kremlin amenaza con ataques en sus territorios. Me llamo Alexei Pechi, vamos a discutir este tema juntos. Pero antes de que empecemos, les pido que se suscriban al canal, le den like al video y dejen cualquier comentario debajo de este video. Así que voy a empezar este episodio con la noticia más candente de esta noche. La victoria de Vladimir Putin en Konstantinovka, en la región de Donetsk, muy rápidamente se convirtió en una derrota e incluso en una huida vergonzosa. La víspera, Vladimir Putin se puso pomposamente el uniforme militar para anunciar que, supuestamente, las tropas rusas habían capturado por completo la ciudad de Konstantinovka en la región de Donetsk. Durante una reunión con los militares, el dictador ruso habló sobre los supuestos éxitos del ejército ruso en el frente y, según él, además de Konstantinovka, Kramatorsk también estaría bajo control ruso. A continuación, una cita de Vladimir Putin. Se ha establecido el control ruso sobre la ciudad de Konstantinovka. Quiero señalar que la toma de Konstantinovka es solo la primera etapa, pero muy importante. Sí. La destrucción de las formaciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania, que aún resisten, el área fortificada de Slaviansk, Kramatorsk, Konstantinovka, como usted dijo, donde el enemigo construyó un sistema de fortificaciones profundamente escalonado, convirtiendo las ciudades de Slaviansk, Kramatorsk, Drushkovka y Konstantinovka en un solo nodo de defensa. Pero con la toma de Konstantinovka, según entiendo, ya no deberíamos hablar de la línea Slaviansk-Kramatorsk-Konstantinovka, sino simplemente de la línea Slaviansk-Kramatorsk. Bueno, teniendo en cuenta, por supuesto, también una pequeña localidad, pero que también está fortificada, por supuesto, Drushkovka. Pero aquí, por supuesto, hay una discrepancia. Si miras el mapa de Deep State, no se habla de ninguna captura de Konstantinovka. Las tropas rusas, según el mapa, están cerca de la localidad, pero no la han capturado. Sin embargo, el Kremlin ya está acostumbrado a hacer este tipo de declaraciones. Les recuerdo que Kupiansk, en la región de Kharkov, ya lo han capturado 2 veces. Putin hizo el ridículo 2 veces, declarando que ya lo habían capturado e incluso, recuerdan, invitó a un periodista a Kupiansk diciendo que ya lo habían tomado. Pero la verdad es que hasta ahora, esa ciudad sigue bajo el control de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Los rusos ya se olvidaron de cómo Putin los engañó como tontos diciendo que habían capturado Kupiansk. Y ahora, aquí está la nueva victoria, Konstantinovka.
También quiero señalar que el jefe del Estado Mayor General de la Federación Rusa, Valerka Gerasimov, le informó a Vladimir Putin que supuestamente las tropas rusas establecieron el control total sobre toda la región de Lugansk. Pero según el mapa de Deep State, eso tampoco es verdad. Además, el propio Vladimir Putin declaró que los ataques masivos contra Ucrania, dice, deben continuar. Él dice que se trata de empresas del complejo militar industrial, pero en realidad, como se sabe, en cada ataque se destruyen casas residenciales comunes. Esto se vio claramente en la noche del 1 al 2 de julio en Kiev. Pero volvamos a Konstantinovka. El vocero del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania, el mayor Andrei Kovalev, declaró que la información que salió de la sucia boca de Vladimir Putin es una mentira. Las unidades y subdivisiones del Grupo Este de las Fuerzas Armadas de Ucrania continúan llevando a cabo una operación defensiva en ciertas posiciones dentro del asentamiento y en sus accesos. Hay casos de infiltración de pequeños grupos de infantería enemigos al interior de las formaciones de combate de nuestras tropas. En la ciudad continúan las operaciones antisabotaje de las Fuerzas de Defensa de Ucrania. En los primeros 4 días de julio, los rusos ya intentaron asaltar esta ciudad 11 veces. Somos guerreros del regimiento Lugansk, Brigada Lyud. Actualmente estamos defendiendo Konstantinovka y luchando directamente en la ciudad. Los guerreros del regimiento Safari, Brigada Lyud, hoy seguimos cumpliendo misiones de combate en el sector de Konstantinovka. Y junto con nuestros compañeros de armas de las Fuerzas de Defensa de Ucrania, estamos conteniendo al enemigo. Estas declaraciones del liderazgo ruso sobre la supuesta captura de Konstantinivka no son más que otra propaganda que no tiene nada que ver con la realidad. Así que podemos decir con confianza que la declaración del dictador ruso sobre la supuesta toma de Konstantinivka no corresponde a la realidad. La ciudad resiste. Los defensores ucranianos siguen destruyendo a los ocupantes y no permiten que el enemigo lleve a cabo sus planes. Para que las fantasías húmedas de Putin sigan siendo solo fantasías. Mientras las autoridades rusas siguen entregando medallas a sus generales por la toma de la ciudad, nosotros destruimos a su infantería por montones. Gloria a Ucrania. ¡Gloria a los héroes! Pero vamos a suponer aquí, solo hipotéticamente por un segundo, que los rusos, Dios no lo quiera, realmente tomaron completamente la ciudad de Konstantinovka y Vladimir Putin no nos está mintiendo. Bueno, en ese caso, eso significa que la ciudad está completamente bajo el control de los rusos y ellos controlan su seguridad, ¿cierto? Cierto. Pero como resultó, fue muy fácil demostrar la mentira de Putin. Muy fácil, ni siquiera con los mapas de Deep State. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, propuso públicamente al dictador ruso, Vladimir Putin, celebrar una reunión bilateral en esa misma Konstantinovka después de sus declaraciones sobre la captura de esa ciudad por parte de los rusos. Zelensky señaló que, en vísperas del Día de la Independencia de Estados Unidos, Putin decidió mentirle al mundo entero y al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la situación en el frente, pero él mismo realmente entiende lo que está pasando. Por eso, incluso la reunión con los generales ayer no la hizo en el campo, sino en algún búnker o en algún estudio de televisión, no lo sé, pero seguro que fue en un lugar cerrado. Miren, hagamos esto. Solo escuchen el eco que se escucha en este video donde Putin se reúne con Gerasimov. Supuestamente con estas redes de camuflaje de fondo, supuestamente en algún lugar del campo, en algún cuartel militar. Pero el eco que se escucha es el mismo que siempre oía, por ejemplo, en los estudios de televisión, cuando trabajaba en la televisión. Ese tipo de eco realmente se escucha en un lugar grande. Entonces, la pregunta es, ¿para qué sirven esas redes de camuflaje en un lugar completamente cerrado? Camarada Mikhail Vladimirovich, la agrupación conjunta de tropas está llevando a cabo operaciones de combate de acuerdo con el plan de la Operación Militar Especial. Al frente del Estado Mayor está Gerasimov. Bueno, volvamos a Zelensky. Zelensky invitó directamente a Vladimir Putin a reunirse precisamente en Konstantinovka, si es que, claro, no es un cobarde. A continuación, una cita de Zelensky. Si Konstantinovka está ahora bajo control de Rusia, entonces probablemente Putin no tendrá ningún problema en reunirse conmigo ahí y encontrar soluciones diplomáticas para que la guerra finalmente termine. Pero aún así, él no cruzará el frente. La verdad es muy diferente a las palabras de Putin. ¿Y qué creen que pasó literalmente media hora después de esta declaración de Zelensky? Vladimir Putin volvió a quedar en ridículo. El vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, reconoció públicamente que su presidente es un cobarde. A continuación, la cita de Peskov. Si el señor Zelensky está dispuesto a venir a Rusia, lo recibiremos con gusto. Putin está dispuesto a recibirlo en Moscú, ya que la capital de Rusia es Moscú, no Konstantinovka.
Bueno, sabes, nunca había escuchado excusas peores. Resulta que solo se reúnen en las capitales. O sea, esa es la lógica. Ahora, la pregunta. Entonces, si Konstantinovka ya está bajo el control total de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa, ¿por qué Putin se asustó tanto? Pero eso no es todo. Vladimir Putin sigue escondiendo sus yates. Esta vez, el superyate Graceful va a lo largo de la costa de Noruega en dirección a Murmansk, escoltado por 2 buques de guerra rusos. Se afirma que la OTAN está vigilando el traslado, y durante el paso por el mar Báltico, los barcos fueron escoltados por patrulleras de Alemania y Dinamarca. Además, en las imágenes publicadas por The Telegraph, el yate navega junto a buques militares rusos y en su cubierta se pueden ver redes antidrones. O sea, Putin ya está tan asustado que hasta se hizo pis y pone redes antidrones por todos lados, y ahora incluso ya aparecieron en el yate. Pero el colmo de esta historia es que se supo que Vladimir Putin ahora está tratando de esconder este yate lo más lejos posible de los drones ucranianos. Y ahora están llevando el yate Graceful hacia el Ártico. Y después de esconder sus yates y esconderse él mismo en un búnker, Vladimir Putin volvió a declarar la necesidad de continuar los ataques masivos contra las ciudades ucranianas habitadas por civiles. Según él, los ataques son contra edificios residenciales, hospitales, granjas avícolas, plantas procesadoras de carne y almacenes. Contra electrodomésticos, terminales de Nova Poshta, y así sucesivamente, y así sucesivamente, y así sucesivamente. Todos estos son ataques contra instalaciones del complejo militar industrial de Ucrania. Mientras tanto, las fuerzas de defensa de Ucrania atacaron la noche del 4 de julio una terminal petrolera en San Petersburgo. Esta es la tierra natal del dictador calvo, Vladimir Putin. En el lugar hay un gran incendio. El presidente de Ucrania, Zelensky, declaró, cito, «Esta noche, nuestras sanciones ucranianas de largo alcance contra Rusia por esta guerra funcionaron cerca de Petersburgo». Las fuerzas de defensa de Ucrania atacaron la infraestructura petrolera portuaria que genera dinero para la guerra rusa. También hubo un impacto en el base de Kronstadt, en la región de Leningrado de la Federación Rusa, que es un objetivo militar importante. La distancia desde la frontera estatal de Ucrania es de más de 850 kilómetros. Bueno, entonces... ¿vale la pena que ellos lo alcancen? Quiero señalar que la terminal petrolera de Petersburgo es uno de los nodos bálticos clave para la exportación de productos petroleros rusos. Esta terminal permite el envío de petroleros a África, Medio Oriente y otras regiones. Este comercio es una fuente importante de ingresos para el presupuesto militar del enemigo. También quiero señalar que, supuestamente, los restos de los drones cayeron en la zona del puerto de Vysotsk, uno de los puertos clave de la Federación Rusa, en la parte oriental del mar Báltico. La terminal de petróleo de San Petersburgo, que tiene estatus estratégico, fue atacada anteriormente en la noche del 3 de junio, y como resultado de ese ataque, que ocurrió el día de la inauguración del Foro Económico Internacional de San Petersburgo, se produjo un gran incendio en el territorio de la terminal. Y otro ataque a la terminal ocurrió el 6 de junio. En total, durante la noche del sábado, según el informe del Ministerio de Defensa de la Federación Rusa, en 19 regiones, así como sobre las aguas del Mar de Azov y el Mar Negro, fueron interceptados 389 drones ucranianos de tipo avión. Rusia se está preparando para una nueva fase de la guerra y para ello está creando todas las condiciones para una movilización masiva. Vladimir Putin, ayer durante una reunión con militares, ordenó analizar la implicación en la guerra de los aliados de Ucrania, a quienes llamó instigadores de la continuación de las hostilidades, para posteriormente tomar decisiones responsables respecto a ellos. Pero esto es un intento obvio de intimidación. Es como decir, vamos a identificar quién está ayudando a Ucrania y en el futuro tomaremos la decisión de atacarlos.
Y es curioso que Putin diga que resulta que son los países occidentales los que incitan a continuar las hostilidades. La solución es muy simple. La guerra puede terminar en un segundo. Esto lo digo ahora no a los rusos mugrientos, solo en un segundo. Todos los rusos recogen sus cosas, se dan la vuelta hacia Moscú y se van del territorio de Ucrania. En cuanto el último ruso cruce la frontera estatal entre Ucrania y Rusia ya está, la guerra termina. Y aquí no se necesitan instigadores, nadie, absolutamente nadie es necesario. Simplemente cada ruso recoge sus cosas y se va de regreso a Rusia. Créeme, nadie los va a perseguir, nadie va a atacar a Rusia después de eso. En cuanto el último ruso cruce la frontera y se vaya, ya está, la guerra termina. Eso se los garantizo, así será. La guerra terminará, Ucrania no necesita territorios rusos. Esa tribu salvaje, los ucranianos no la necesitan, Occidente no la necesita, nadie la necesita. Pues vivan ahí tranquilos y ya, la guerra terminará. Pero bueno, eso es otra digresión lírica. Entonces, Vladimir Putin declaró: También debe continuar el análisis de la implicación de cada instigador en la continuación de la guerra en Ucrania. Debe realizarse un análisis de la implicación de cada uno de ellos en los combates reales. Este análisis lo necesitamos para la posible toma de decisiones responsables en el futuro. En cualquier caso, esto podría sernos útil. Y así, al explicar su posición, Vladimir Putin hizo referencia a una declaración conjunta de varios líderes de países de la Unión Europea del 7 de junio en la que, según él, se daba la bienvenida al uso innovador de tecnologías no tripuladas por parte de Ucrania. Bueno, y después Putin empezó con esa cantaleta propagandística de que Europa apoya esos supuestos ataques de las Fuerzas Armadas de Ucrania que Putin se inventó, contra niños en un dormitorio, contra autobuses con bielorrusos, contra instalaciones civiles e infraestructura civil en el territorio de Rusia, y así sucesivamente. Bueno, Putin, por supuesto, se olvida de decir que los ataques son contra fábricas militares, refinerías de petróleo, el sector energético, la logística y así sucesivamente. Bueno, es obvio por qué lo hace, pero el sentido de esta declaración era otro. Vladimir Putin intentaba asustar a los aliados europeos. El asunto es que ya esta mañana, justo ayer por la noche, Vladimir Putin decía que evaluaran su implicación, y ya esta mañana, el Ministerio de Asuntos Exteriores de la Federación Rusa declaró que los países bálticos participaron en los ataques de Ucrania contra la infraestructura rusa, en el contexto de los nuevos ataques de las Fuerzas Armadas de Ucrania contra los puertos en San Petersburgo y la región de Leningrado. Y a continuación citarán al viceministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Mikhail Galusin. Tenemos datos verificados de que Letonia y otras repúblicas bálticas ya han proporcionado sus corredores aéreos para los drones ucranianos que atacaron la infraestructura civil de nuestro país. O sea, en el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, durante la noche, así de fácil lograron preparar para Putin un informe sobre la implicación de los países bálticos en la guerra en Ucrania. La vez pasada, una declaración similar fue hecha por el Ministerio de Defensa ruso. En mayo, esa dependencia afirmaba que los drones ucranianos intentaron, según ellos decían, atacar San Petersburgo a través del territorio de Letonia. Antes de eso, acusaciones similares contra los países bálticos, así como contra Finlandia, fueron hechas por una representante del Ministerio de Asuntos Exteriores, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, la vocera alcohólica Mashka Zaharova y el asistente del presidente de Rusia, Patrushev. En abril, ellos declararon que estos estados proporcionan su espacio aéreo a los drones ucranianos para ataques contra territorio ruso. Y justo en medio de estas amenazas de Vladimir Putin a los países bálticos, el Ministerio de Defensa de Rusia propuso cancelarlo por completo. El examen médico obligatorio para los militares por contrato y los movilizados que precisamente determina su aptitud para el servicio militar. El proyecto correspondiente de enmiendas a la ley ha sido publicado en el portal de proyectos de actos jurídicos. Los cambios estarán vigentes durante el periodo de movilización, ley marcial o en tiempos de guerra, es decir, cuando Vladimir Putin necesite más carne de cañón. El proyecto de enmiendas introduce un nuevo apartado en el artículo 5.1 de la Ley Federal sobre el servicio militar obligatorio, según el cual el examen médico será obligatorio solo en casos especiales. En caso de que el candidato tenga mutilaciones, heridas, lesiones o conmociones, o si tiene enfermedades por las cuales debe ser reconocido como apto con restricciones.
o si tiene enfermedades por las cuales se le considera no apto para el servicio. Además, está estipulado que esto debe ser evidente a simple vista. Es decir, si visualmente no se ve la enfermedad o la mutilación, automáticamente es considerado apto. Y si el hombre no tiene lesiones o enfermedades evidentes, según estas enmiendas a la ley, el Ministerio de Defensa envía a este hombre a pelear de inmediato. O sea, no se necesita ninguna de esas comisiones médico-militares. Y saben, hasta parece lógico. Y, según expertos del New York Times, escribieron que después de llegar a las posiciones de combate, un recluta del ejército ruso puede sobrevivir entre 20 y 35 minutos. La principal razón de la rápida muerte de los soldados rusos es el uso masivo y efectivo de drones ucranianos. Y aquí está la historia. El historiador Peter Frankopan, citando a blogueros militares rusos, recalco, rusos, escribe que después de ser asignado a operaciones de combate, un soldado del ejército de la Federación Rusa puede esperar sobrevivir de 10 días a 3 semanas, es decir, desde la llegada al campo de entrenamiento hasta morir en combate. La mayoría de los reclutas rusos reciben solo unos pocos días de entrenamiento y luego los envían de inmediato al frente. Tan pronto como llegan a la posición de combate, pasan 20 o 35 minutos y ya está, el ruso ya no está. Entonces, ¿para qué hacer una comisión médica súper complicada? Al mismo tiempo, el reclutamiento de nuevos soldados por contrato en Rusia cayó un 30%. Por eso, el Ministerio de Defensa de la Federación Rusa propone que la comisión médica para los obligados al servicio militar no sea automática, sino solo en casos especiales, si hay lesiones o una enfermedad grave. Y como pueden imaginar, nadie va a detectar ninguna enfermedad grave, por supuesto, cuando Vladimir Putin necesite más carne de cañón para abastecer el frente. Y aquí, bueno, dan ganas de decir, ¿qué más pruebas necesitan de que el Kremlin realmente está preparando una nueva ola de movilización justo después de las elecciones en septiembre? Aquí lo dejo. Escriban su opinión y sus conclusiones en los comentarios debajo de este episodio. Suscríbanse al canal, activen la campanita y no olviden dejar un like. Eso es todo. Cuídense. Hasta luego a todos.